Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo número 5. Mateo capítulo número 5. Y vamos a seguir, hermanos, con el estudio acerca del Evangelio de Mateo, la secuencia que llevamos de este Evangelio. Llevamos en el capítulo número 5 de este Evangelio, Mateo, el cual nos anuncia acerca de la persona de Cristo y su obra, quién es Cristo, lo que Él dijo, lo que Él enseñó, lo que Él es, a fin de que creamos en Él, pongamos en Él la confianza y seamos salvos. Mateo capítulo 5, leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 4. El versículo 4 será el versículo que estaremos considerando en esta mañana, que lleva como título: Felices los que lloran. Felices o bienaventurados los que lloran. Leamos el versículo número 1, dice así la palabra de Dios: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Pueden sentarse. Bienaventurados los que lloran, o dichosos o afortunados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Y considerábamos, hermanos, en la introducción de este sermón de las bienaventuranzas, donde Cristo, el Rey, está revelando el carácter de los que son y serán los ciudadanos de su reino, de su gobierno. El carácter de aquellos que son y serán los privilegiados de ser los ciudadanos del pueblo de Dios. Eso quiere decir, es el carácter de los creyentes, de todos los creyentes, de todos los que son y serán salvos, de los redimidos, los cuales componen y hacen parte de ese pueblo sobre Cristo, sobre el cual Cristo reina y reinará también. Son los pobres en espíritu, que ya hemos estado considerando. Son los que lloran, son los mansos, son los que tienen hambre y sed de justicia, son los misericordiosos, es parte del carácter de estos ciudadanos del reino de Cristo. Son los de limpio corazón, son los que son pacificadores, son los que padecen persecución por causa de la justicia, son los que por causa de Cristo son vituperados, perseguidos, difamados y calumniados. Son aquellos que hacen parte del pueblo de Dios, cuyo carácter es este que estamos considerando en este estudio de este sermón, de esta primera parte del sermón en el monte. Los felices, los afortunados son aquellos que van a heredar el reino de los cielos, los que van a recibir consolación, los que van a recibir la tierra por heredad, los que van a ser saciados de la justicia de Dios, los que van a alcanzar misericordia, los que van a ver a Dios. Es el carácter de aquellos que van a ver a Dios, de aquellos que van a alcanzar misericordia, de aquellos que van a heredar el reino preparado, que van a ser parte del pueblo de Dios, que van a ser llamados hijos de Dios. Y es el carácter, hermanos, de aquellos que tienen un galardón grande en los cielos, como lo dice también este capítulo. De modo, hermanos, que debemos preocuparnos por considerar este carácter que Cristo revela. ¿Cuál es el carácter de los súbditos, de su pueblo, de los creyentes, de los que heredarán la salvación? Porque eso nos va a permitir también examinarnos a nosotros mismos si tenemos este carácter. Y ya hemos considerado en primer lugar la primera parte del sermón, hace poco lo considerábamos, y es acerca de los pobres en espíritu. Dice el versículo número 3: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y consideramos, bueno, ¿cuáles son aquellos pobres en espíritu? Concluíamos, de acuerdo al pasaje, que no son los pobres materialmente, ¿verdad?
no son los pobres en cuanto a las cosas materiales o económicas aquí en la tierra, sino que son los pobres en espíritu. Eso quiere decir que tiene que ver con Dios. Considerábamos que el Rey Cristo está hablando no de una pobreza material o terrenal aquí, sino está hablando de una pobreza de carácter espiritual, de carácter divino. Concluíamos que son aquellos que los pobres en espíritu son aquellos que están en una condición lamentable de pecado en cuanto a su relación con Dios. Son aquellos que no tienen nada en sí mismo por medio del cual ellos puedan agradar a Dios. Son aquellos que con urgencia saben que necesitan de la intervención de Dios en sus vidas para ser salvos de su pecado y de su maldad. Son aquellos que entienden que no pueden hacer nada o no hay nada en ellos que pueda llevarles a la salvación y a restablecer esa relación que está rota con Dios. Son aquellos que saben que merecen la condenación y que no hay nada que puedan hacer a menos que clamar, que suplicar e implorar a Dios por salvación. Un pobre, consideramos la palabra pobre, que significa mendigo o pordiosero, que está suplicando el pan diario. Él sabe que no tiene la capacidad para suplir sus necesidades, de modo que necesita de que otras personas satisfagan, en este caso, su necesidad. De modo que alguien pobre espiritualmente es alguien que conoce su condición de pecado, pero esta le lleva a que suplique a Dios por la salvación. Esto le lleva a que él suplique y mendigue a Dios por su gracia, por su perdón, por su rescate. Y consideramos la parábola del publicano y de acuerdo del fariseo, aquel publicano que está allí, que revela al pobre en espíritu, que está suplicando a Dios por salvación, diciendo: sé propicio a mí que pecador. Concluíamos que toda la humanidad es pobre espiritualmente, todos están en pecado, pero la cuestión es que no todos reconocen que son pobres espiritualmente, es decir, no todos reconocen que son pecadores, que están bajo la ira de Dios y que necesitan la salvación. No todos lo reconocen. Los que lo reconocen, ellos verdaderamente son los bienaventurados, los dichosos y los afortunados, porque aquellos que reconocen verdaderamente su condición de pecado, solamente aquellos serán los que van a clamar y van a invocar a Dios y van a buscar la salvación y la van a encontrar. Si alguien no reconoce que está enfermo físicamente, es imposible que él vaya a buscar el médico, es imposible que él vaya a comprar una medicina, porque él va a decir dentro de sí: yo necesito esta medicina, ¿verdad? Por lo tanto, él jamás va a buscar una medicina, jamás va a buscar un médico. Pero si alguien acepta y reconoce que está mal, que su cuerpo está mal, entonces este va a invocar, va a buscar la medicina, va a buscar un médico, va a ir a la clínica porque sabe que tiene un gran problema. Y terminará buscando el médico, consiguiendo la medicina y por ende siendo restaurado. Entonces, los pobres en espíritu son aquellos que reconocen, entienden su condición de pecado y esta les lleva a que ellos puedan buscar de Dios la salvación. Y esta es una obra del Espíritu Santo. Jesús dijo: cuando el Espíritu Santo venga, Él va a convencer al mundo ¿de qué? De pecado. ¿Sabías tú que el hombre necesita ser convencido de que es un pecador? Necesita ser convencido que él pueda llegar a aceptar y decir: verdaderamente soy un perverso y merezco la ira de Dios. Necesita ser convencido. Y esta es la obra también del Espíritu Santo. Llevar a hacerle ver a los hombres su pecado, su maldad, y que merecen el castigo de Dios, pero que hay un Salvador, un único Salvador, que es Cristo. A fin de que clamen a Él y busquen de Él la gracia y terminen recibiendo el perdón y la salvación y siendo ciudadanos del reino de los cielos. Pero ahora vamos a considerar en segundo lugar la segunda parte del sermón del monte, que está en el versículo número 4.
Y vean lo que dice acá el versículo número 4. Bienaventurados o dichosos los que lloran. Dichosos, afortunados los que lloran. Y quizás tú te preguntes, ¿cómo es que dichosos y felices los que lloran? Generalmente consideramos llorar como algo no bueno, como algo malo. ¿Y cómo es que alguien ha dicho que hay una bendición en llorar? La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿llorar y por qué? ¿De qué manera es una bendición llorar? ¿De qué manera es una bendición y hay felicidad en llorar? ¿De qué manera? Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán ¿qué? Una consolación. Y vamos a dividir este pasaje en dos partes. La primera, la acción de los felices, que es llorar. Y la segunda, la razón de la felicidad es porque serán consolados. Ellos serán consolados. La acción de los felices, que son los que lloran, y la razón de la felicidad, la razón de la felicidad, la razón por la cual aquellos que lloran son felices. La razón, ¿cuál es la razón? Así que debemos preguntarnos en primer lugar, ¿quiénes son los felices que nos muestra este pasaje? ¿Cuáles son los dichosos esta vez? Ya hemos visto que son los pobres en espíritu, los afortunados, que aceptan y reconocen que han pecado contra Dios. Pero ahora, dice el versículo, bienaventurados o felices los que lloran. La palabra ahí lloran es un verbo, es una acción que se realiza, pero no está en el tiempo pasado ni en el tiempo presente. Es una acción, no está en el tiempo pasado ni en el tiempo futuro, sino está en el tiempo presente. Es una acción que se está llevando a cabo en el presente. Hay un lloro, hay una lamentación. La palabra lloro se puede conocer como una aflicción interna. También es referente a la tristeza, a la lamentación, o aún también se compara con el luto. Todos sabemos qué es el luto, qué es el dolor. Todos aquí sabemos y han probado el dolor de diferentes maneras. Y por ende también han experimentado el dolor, la tristeza. El Señor ha dicho, bienaventurados los que lloran, los que están llorando, porque ellos ¿qué? Recibirán consolación. Pero esto nos lleva a hacernos varias preguntas. ¿Cómo es que son felices los que lloran? Normalmente pensamos de que llorar no es bueno, de que es una infelicidad, ¿verdad? No una felicidad. Pero Cristo está diciendo que hay una felicidad en un lloro, en el lamento. ¿Por qué causa lloran aquellos que son bienaventurados? Es lo que vamos a tratar de responder en esta mañana. ¿Por qué causa? Porque vamos a concluir que todo el mundo está llorando de diferentes formas y por diferentes razones. Pero ¿cuál es la razón por la cual realmente la persona que llora es bendita o es dichosa y es afortunada? ¿Por qué causa? ¿Existe verdaderamente un lamento o una tristeza o un lloro que realmente hace al hombre feliz o lo lleva a la felicidad? Hay un gozo, hay una tristeza, hay un lamento que va a llevar al hombre a la felicidad. Porque Cristo ha dicho, bienaventurados los que lloran. Hay un gozo, hay una tristeza, hay un dolor, hay un luto, hay un lamento que es de gran bendición y que todos debemos anhelar llorar. Si vemos el mundo en lo general, todos lloran por diferentes razones. La pregunta es, ¿son todos felices? ¿Son todos bienaventurados? ¿Son todos aquellos dichosos? Es la pregunta que tenemos que hacernos también. Y quiero darles algo acerca del lloro, algo acerca del lamento. Y es que el lloro y el lamento es un regalo de Dios por medio del cual el dolor, la aflicción interna, hermanos, puede salir, puede desahogarse. Piensen en qué sería
de nosotros si no existiera las lágrimas, el lloro, el lamento. Todos sabemos que el dolor generalmente nos lleva a querer, a derramar lágrimas, a lamentarnos, a llorar. Y al mismo tiempo, cuando lo hacemos, como pareciera como que algo pasara interiormente, como que descansáramos un poco. De modo que si no lo hiciéramos, esto sería aún mucho más fuerte. Los que perdían los seres queridos y los que han perdido han llorado por ello. Y de algún modo eso ha ayudado aún a aliviar el dolor. Porque el lloro es como la válvula de escape de un motor, que hace que el motor pueda desahogarse. Si no, terminaría una explosión. Así es el lloro. De modo que el lloro no es tan malo, no es malo. El poder llorar es algo bueno, porque permite que la presión interior nuestra pueda salir y pueda el alma ser de alguna manera libertada de la opresión que tiene. Entonces la capacidad de llorar no es que sea mala, es buena, nos ayuda, nos hace bien. Nos ayuda, nos hace bien. Pero la pregunta que también debemos hacernos es, ¿pero por qué razones se llora? ¿Por qué razones se llora en el mundo de hoy? Y les voy a mostrar algunas razones para que ustedes, a la medida que veamos, y al final podamos concluir a qué clase de lloro es al cual Jesús hace mención allí en Mateo 5:4. De tal manera que Él dice, estos que lloran son benditos, bienaventurados. Porque vamos a mirar que hay diferentes razones por las cuales el hombre de hoy y el del entonces pasado se lamenta, llora. Y vamos a responder la pregunta si todos los lamentos y los lloros son buenos o correctos. Porque en esto se da una gran diferencia. Aunque llorar no es malo, pero la razón por la cual lloramos puede ser buena o puede ser, en este caso sí puede ser mala. Y al mismo tiempo responder la pregunta que nos hemos hecho ya, ¿existe en especial algún lamento que verdaderamente traiga bendición y consuelo para el hombre? Y vamos a considerar algunas razones por las cuales se llora. En primer lugar, hermanos, muchos lloraron en el pasado y aún lloran por la pérdida de sus seres queridos. Eso lo encontramos en las Escrituras. Por ejemplo, Abraham lloró cuando Sara murió. Él experimentó el quebranto, la tristeza, las lágrimas, y fue esa la manera como él pudo superar también la pérdida de su amada esposa Sara. Eso lo encontramos en Génesis 23, versículo 2. Ahí Abraham llora. Entonces muchos lloran por la pérdida de sus seres queridos. Jacob lloró cuando se le dijo que José había sido despedazado. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Por unas fieras. Eso fue lo que los hermanos de José inventaron. Pero Jacob lloró fuertemente y no quiso ser consolado por nadie. Él expresó su dolor por medio de las lágrimas, por medio del llanto. Israel, cuando Moisés muere, también en Deuteronomio 34, encontramos que hay un gran lamento. El pueblo hace luto por cierto tiempo. Hay un lloro, hay una aflicción interna, hay lágrimas, hay una lamentación. Y usted sabe muy bien, todos aquí han experimentado el dolor y las lágrimas por la pérdida de algún ser querido, algún ser amado. Y esa es una de las razones por las cuales se llora. Pero hay otras razones también, hermanos. Y otra de las razones por las cuales también se llora es por causa de las pérdidas materiales, de las pérdidas de las cosas terrenales, también se llora. Esaú lloró, por ejemplo, por la bendición que no pudo alcanzar, que eso también le permitía tener bendiciones y cosas materiales. Según Hebreos, según Génesis 27, después que Esaú vende la primogenitura y Jacob, el hermano de Esaú, termina siendo bendecido por su padre, hay un lamento allí, hay un lloro. Esaú llora por ello.
Y todos sabemos a lo largo de la historia y lo que conocemos que muchos y aún nosotros hemos llorado cuando hemos perdido algo que poseemos. Hay una tristeza, hay un dolor, y por esta causa y por esta razón se llora. Así que se llora por la pérdida de los seres queridos, así que se llora aún por la pérdida de las cosas materiales. Pero hermanos, en tercer lugar, otros lloraron y lloran por no conseguir sus objetivos pecaminosos. ¿Sabía usted que muchos lloran porque no pueden conseguir sus objetivos y sus deseos pecaminosos que claramente se oponen a Dios y su palabra? Muchos lloran de esa manera. Por ejemplo, encontramos en las Escrituras a un rey llamado Acab, que de pronto algunos lo han escuchado. Acab vio que cerca de su palacio había un hombre que tenía una viña. El dueño de esa viña se llamaba Nabot. Y este hombre, este rey Acab, codició y deseó la viña para sí. Y entonces este hombre, este rey, fue ante Nabot, que era el dueño de la viña, y le dijo a Nabot: quiero que me vendas y que me des tu viña. ¿Y qué respondió Nabot? Sí, señor, como ordene. No. Él dijo: yo no puedo vender mi heredad, la heredad que me ha sido dada, no puedo venderla. Era prohibido hacerlo. ¿Qué hizo el rey? El rey se fue a su casa muy triste. Eso lo encuentra en Primera de Reyes 21, lo pueden leer en sus casas, Primera de Reyes 21. El rey se fue a su casa triste, acongojado, no comió, se acostó en su cama, no comió, y su mujer Jezabel, que era una mujer perversa, le dice al rey: ¿qué le pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás en lamento? Y el rey le dice: estoy lamentando y llorando porque Nabot no me quiso vender su viña. Él había codiciado la herencia, los bienes de otra persona. Eso es un acto pecaminoso. El mandamiento dice: no codiciarás ni la casa ni la mujer de tu prójimo. Y entonces el rey le dice a su mujer: estoy triste por las razones porque Nabot no me quiso vender la viña. En pocas palabras, estoy triste porque aquello que he codiciado no lo he podido tener todavía. Por eso estoy llorando. Eso es un lloro pecaminoso. Y claramente ahí la mujer le aconseja, la mujer actúa, termina matando, culpando de pecado a Nabot, y termina al final acá apoderándose de la viña de Nabot. Y ustedes saben lo que acontece. Vino un juicio, Elías viene y profetiza la destrucción total de la casa de Acab por ese pecado. Lo que quiero mostrarles es que Acab lloró. ¿Por qué? Por no poder satisfacer su deseo pecaminoso, su codicia, ¿verdad? Y por esa manera él se acongoja. Y sabemos que muchos hoy están llorando por ello. El borracho quizás porque no tiene dinero en sí para poder comprar su alcohol. El drogadicto quizás porque no ha podido conseguir su dosis. El adúltero porque quizás no ha podido adulterar, y así sucesivamente. El hombre llora también por causa de no poder satisfacer sus deseos pecaminosos. De modo que hay un lloro, hermanos, que es por causa de no poder satisfacer sus deseos pecaminosos, que se conoce como el lloro pecaminoso. Ya no es un lloro bueno, sino es un lloro que claramente no es bueno, es perverso. Y otro ejemplo acerca del lloro por no conseguir los objetivos pecaminosos, ustedes lo conocen y lo encontramos en uno de los hijos de David, uno llamado Amnón, el cual tiene deseo de llegarse a su hermana, su media hermana Tamar, y debido a que no ha podido, se ha puesto triste. Eso lo encontramos en 2 de Samuel 13. Se puso triste, acongojado, debilucho, estaba ya flaco aún. La razón es porque deseaba a su hermana y no había podido aún tenerla, y al final termina abusando de su hermana, violando a su hermana y atrayendo sobre sí juicio y castigo. De modo que existe un lloro que podemos decir bueno, pero hay un lloro, hermanos, que también son por razones perversas, pecaminosas.
Pero también otros lloraron ante la presencia de Dios al reconocer su pecado. Otros lloraron ante la presencia de Dios. Unos lloraron por sus muertos, por los seres queridos muertos, otros por sus bienes perdidos, otros por desear, por su pecado, por el deseo pecaminoso, pero otros lloraron y han llorado y lloran ante la presencia de Dios al reconocer su pecado, y uno de esos ejemplos lo encontramos en David. En el Salmo 51 es un salmo de humillación y de lamento de parte de David, diciéndole: Señor, ten misericordia de mí, porque contra ti he pecado. Hay aflicción en su corazón, hay dolor en su corazón, de modo que David le dice al Señor: devuélvame el gozo de ¿qué? De tu salvación, porque lo he perdido. No estoy alegre, soy triste, estoy lamentando lo que ha pasado. Cuando David escucha que Natán le exhorta su pecado, se da cuenta que ha pecado contra Dios, ha cometido adulterio. David dice: pequé contra Jehová. Y es una expresión que demuestra tristeza y dolor. Pedro, cuando niega a Jesucristo, ¿qué sintió? Dolor, tristeza. Dice la Escritura que Pedro, después de haber negado 3 veces al Señor, salió y lloró ¿cómo? Amargamente. Él lloró por causa de haber pecado contra Cristo, negado al Rey, al Salvador. Hay una lamentación interna, hay un dolor, hay una lágrima derramada por causa del pecado ante la presencia de Dios. Y eso es bueno. Pero Jeremías lloró por su pueblo. Jeremías se conoce como el profeta llorón, porque él lloró por Israel. Al verlo en su pecado y al ver que el pueblo no oía la voz de Dios que llamaba al arrepentimiento. Y Jeremías lloró por su pueblo. Y dice un versículo de Jeremías 9:1, dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quisiera que mi cabeza fuera como ríos, que mis ojos fueran como ríos, que mi cabeza se hiciese agua. Quisiera llorar mucho más por mi pueblo, por el juicio que había venido y que vendría sobre la nación de Israel, por causa del pecado, por causa de que el pueblo no se había arrepentido de su pecado. De modo que hay un lloro ante la pérdida de los seres queridos, hay un lloro aún por los bienes materiales, pero hay un lloro también pecaminoso por causa de no poder satisfacer los deseos perversos. Pero hay también un lloro, hermanos, ante la presencia de Dios, principalmente al considerar el pecado que se ha cometido contra Dios. Pero otros lloraron por amor. Si encontramos a Jesús en la tumba de Lázaro, él llora por Lázaro. Y la Escritura anuncia que Jesús lloró porque amaba a Lázaro, amaba a Lázaro. Pablo amaba a la iglesia y lloró por la iglesia, amonestándola. Dice en Hechos que con lágrimas él enseñaba, instruía y capacitaba a la iglesia. Así que hay diferentes razones por las cuales se puede ¿qué? Llorar, sin contar todas las demás, los problemas que enfrentamos diariamente, las decepciones que se enfrentan en la vida, las traiciones y todo lo demás. Todas estas son razones y causas por las cuales el mundo llora y muchos lloran. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, según el pasaje que estamos considerando en Mateo capítulo 5, ¿cuál es la razón del lloro? ¿Por qué el Señor ha dicho bienaventurados los que lloran? Y ahora, ya que hemos considerado que hay múltiples razones por las cuales el hombre y las personas pueden llorar, ¿por cuál de todas estas que hemos estado considerando en esta mañana? Pérdida de los seres queridos, pérdida de los bienes, falta de poder satisfacer los deseos perversos, pecaminosos, dolor y tristeza por el pecado cometido,
por amor a otras personas, por el bien de otras personas, por el pecado que otros están cometiendo, como Jeremías llora. ¿Cuáles razones? ¿En qué sentido el que llora es bienaventurado según este capítulo 5 de Mateo, del cual estamos estudiando en esta mañana? Y para poder resolver y responder esta pregunta, hermanos, el contexto, que es lo que rodea el versículo 4, nos ayuda a que podamos entender a qué clase de lloro está haciendo referencia a Cristo cuando dice bienaventurados los que lloran. Aquellos que lloran, ¿pero por qué? Hay diferentes razones para llorar. ¿Estará diciendo Cristo que bienaventurados son aquellos que lloran porque no han podido complacerse en sus deseos pecaminosos? ¿No han podido adulterar? ¿Qué está diciendo Cristo? ¿Qué dice el Señor? El versículo número 3 nos da la respuesta, el contexto. Es lo que rodea el versículo número 5. Ahí nos permite el Señor comprender quiénes son aquellos bienaventurados. Los que lloran, pero ¿por qué causa lloran? Porque ya saben, hay diferentes maneras y razones para llorar. Hay diferentes razones, sobre todo razones. Dice el versículo número 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora recuerden, ¿qué considerábamos cuando hablábamos de los pobres en espíritu? ¿Recuerdan? ¿Quién es el pobre en espíritu? Aquel que reconoce y entiende y está en una condición de pecado grande, reconoce que no hay nada en él para poder librarse de su pecado, reconciliarse con Dios a menos que Dios le salve, y esto le lleva a que él clame y suplique a Dios. ¿Por qué? Por salvación. En el versículo número 3 nos muestra a alguien que puede ver su pecado, alguien que puede entender que es un vil pecador, y en pocas palabras el versículo número 4 nos muestra a aquel que es un vil pecador pero que está llorando. ¿Por qué? Por su condición. Llorando por su condición de pecado. Llorando porque sabe que ha transgredido la ley de Dios, ha ofendido a Dios, lo ha deshonrado. Y esta es la razón por la cual él está llorando, está lamentándolo. Está diciendo, lo siento. Está derramando sus lágrimas, así como David lo hizo, así como Pedro lo hizo, al entender y comprender que habían pecado contra Dios. Hasta que Pedro no escuchó el gallo cantar, y en una escritura dice que Cristo volteó a mirar a Pedro. Dice la escritura que Pedro se acordó ¿de qué? De lo que Cristo le había dicho, que el gallo iba a cantar y él iba a negar 3 veces. De modo que él comprender su condición de pecado, que había negado a Cristo, ¿qué produjo en él? Un lamento. ¿Qué produjo en él? Un lloro. ¿Qué produjo en él? Un gozo, una alegría. ¡Oh, qué bueno! Pequé contra Dios. Fue eso lo que David dijo cuando Natán le dice, tú eres aquel hombre que has cometido adulterio y has mandado a matar a la mujer, al esposo de la mujer con quien adulteró. ¿Qué dijo David? Pequé contra Jehová. Y de ahí nace el Salmo 51, y el Salmo 32 está también ahí, lo leíamos hoy. La razón por la cual el hombre que llora es bienaventurado es aquel que llora por causa del pecado que ha cometido. Por causa de ver su pecado y su condición lamentable, y esta obra del Espíritu Santo en él le produce una tristeza, un lamento que le lleva a la humillación, a la rendición y a la confesión de sus pecados, y al final a recibir de parte de Dios el consuelo más grande
del perdón, que ya lo leíamos al comienzo. La dicha del perdón. David dice, bienaventurado y dichoso y feliz es aquel a quien el Señor no ¿qué? No inculpa de pecado y su pecado ha sido perdonado. Bienaventurados los que lloran por causa de su pecado, por causa de su maldad, están lamentándolo. Todo verdadero creyente, hermanos, entonces, es una persona que ha visto su condición depravada de pecado, sabe que está mal con Dios y necesita la intervención de Dios, pero al mismo tiempo, el hecho de que él reconozca y sepa de que ha pecado, lamentará su pecado. Se va a doler por su pecado, va a llorar por su pecado. Y cada vez que peque, cada vez que quebrante la ley de Dios, llorará por su pecado. Y como siempre fallamos, entonces eso quiere decir que siempre estaremos lamentándolo y llorando. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado. Por causa de nuestras iniquidades. Por causa de nuestras rebeliones. Entonces existe una tristeza, existe un lamento, existe un lloro que es aprobado y hace al hombre dichoso y feliz. Y ese lloro es para salvación, es para edificación, no es para juicio, es para salvación y es para santificación. Y quiero que vean conmigo un versículo que está en 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 7. Vayan conmigo allí, quiero llevarles allí. Y quiero darles un poco de contexto. 2 de Corintios, capítulo 7. Colóquense allí, en 2 de Corintios 7, y presten atención un poco al contexto de esta carta. Si alguno de ustedes ha leído 1 de Corintios, porque vamos a buscar 2 de Corintios, que es la segunda carta que Pablo envía a los hermanos ubicados en Corinto, en la ciudad de Corinto. En la primera carta, si ustedes la han leído, Pablo está exhortándole el pecado a la iglesia. Entre ellos está exhortando a uno que tenía la mujer de su padre. En el capítulo 5 de 1 de Corintios lo encontramos. De modo que la primera carta que Pablo le envía a los corintios es una carta de fuerte amonestación por causa del pecado que ellos están cometiendo. Le está exhortando duramente le está mostrando su pecado, su condición de pecado. Le está diciendo, ustedes están viviendo muchos en adulterio, están pecando contra Dios, en fornicación. Hay divisiones, hay falta de amor, hay muchas obras malas entre ustedes. Eso es lo que señala la primera carta de Pablo a Corinto. Pero en la segunda carta, Pablo le envía una segunda carta, y vean lo que dice en la segunda carta, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 8, y aquí hace mención de la primera carta que él les envió. Dice el versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, fíjese bien, Pablo dice que la carta que él les había enviado ya, es decir, la primera de Corintios, los había ¿qué? Contristado. Porque aunque os contristé con la carta, fíjese bien, la primera carta a los corintios, ¿qué produjo en aquellos cristianos? ¿Una qué? Una tristeza. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Pablo dice, no me pesa que se hayan puesto tristes. Verso a continuación, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, versículo 9, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados o entristecidos. ¿Para qué? Para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según ¿qué? Según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. En pocas palabras, Pablo dice, la carta que yo les envié los contristó a ustedes para arrepentimiento, los llevó a una tristeza que los llevó a arrepentirse de sus pecados, y esta tristeza por causa del pecado que los llevó al arrepentimiento es una tristeza que es, fíjese bien a esto, según ¿qué? Según Dios.
Eso significa que es producida, ¿por quién? Por Dios. Es de parte de Dios. Es preciosa, es buena. Dice el versículo, ahora el versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios, fíjese bien, que según Dios, según la voluntad de Dios, produce ¿qué? ¿Qué produce en aquellos? Produce arrepentimiento, ¿para qué? Para llevarlos a la salvación, que es por la fe en Cristo. Produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Fíjese bien, hay una tristeza que es según Dios, que lleva a la, ¿qué? A la salvación. Tristeza o lamento o lloro del cual no hay que arrepentirnos. Es decir, no te debes preocupar por esa tristeza, porque es buena. Porque es buena, porque es para salvación, porque te guía al arrepentimiento. Eso indica, hermanos, que hay una tristeza y un lloro que no es según Dios, y por ende que no lleva a la salvación, que no lleva al arrepentimiento, y que sí debemos arrepentirnos de esa tristeza, de ese lloro, porque no es de Dios, porque no es bueno, y claramente no nos hará bienaventurados, sino desdichados. Pero hay sí una tristeza, hay sí un lamento, hay sí un lloro que es según Dios, que conduce al arrepentimiento, a la salvación, tristeza de la cual no debemos arrepentirnos. Leamos nuevamente el versículo número 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea, de esa tristeza que conduce al arrepentimiento, a la salvación, no hay por qué arrepentirnos de esa tristeza. No, es buena. No hay por qué buscar evitarla. No, antes deseémosla. Pero ve lo que dice a continuación. Pero la tristeza del mundo, fíjese bien acá, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? De modo que hay en este versículo dos clases de tristeza. Una según Dios, que lleva al arrepentimiento, ¿verdad? Y a la salvación, de la cual no debemos arrepentirnos, de esa tristeza. Pero sí hay otra tristeza que es no de Dios, sino de ¿qué? Del mundo, aquí terrenal, que tiene que ver con todo lo que hemos considerado, ya sea dolor por la muerte de un ser querido, pérdidas materiales, y aún por causa de las cosas temporales del mundo, del sistema que se opone a Dios, que también es la palabra mundo aquí, ese sistema que se opone a Dios. Es la tristeza que sienten todos aquellos que no pueden lograr aquello que se opone a Dios, que el mundo ofrece, el sistema ofrece. Hay una tristeza que es de este mundo, como lo dice el apóstol, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Eso quiere decir no te lleva a la salvación, por ende te puede llevar a la muerte. Esto indica la condenación. Entonces, hermanos, hay una tristeza, hay un lloro, hay un lamento que es bueno y producido por Dios, que nos lleva a la salvación, nos lleva al arrepentimiento. Tristeza que debemos apreciar y que no debemos menospreciarla y quererla evitar, sino antes bien desearla. La pregunta que debes hacerte en esta mañana es: ¿tú lloras y lamentas tu pecado? ¿Tú te entristeces cuando deshonras a Dios y comprendes por la palabra de Dios que estás en pecado? ¿Qué sientes cuando pecas? Porque el verdadero creyente, hermanos, está llorando por su pecado. Está llorando y lamentando su pecado. Cada vez que se mira puede ver que hay pecado y lo lamenta. Se entristece por ello. Y esa tristeza lo lleva a confesar: Señor, perdóname. He pecado contra ti, Salmo 51. He hecho lo malo delante de tus ojos.
De modo que el apóstol Pablo está alabando una tristeza que hubo en la iglesia de Corinto para salvación. Una tristeza que fue producida por Dios porque fue el Espíritu Santo que inspiró a Pablo a escribir la primera carta de Corinto, que le exhortaba y les mostraba el pecado. Es una tristeza producida por el Espíritu Santo, la palabra de Dios, que llevó a estos hermanos a apartarse del pecado. Versículo número 11 dice: porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Eso indica que ellos actuaron. Y lo que encontramos en esta carta de 2 de Corintios es que el que había pecado se había arrepentido de su pecado. Y Pablo está llamando a los hermanos a que restauren esa persona que había sido expulsada de la iglesia, la restauren nuevamente. Porque esa persona fue llevada al arrepentimiento, tuvo tristeza que es según Dios, ¿para qué? Para salvación. De modo, hermanos, que hay un lamento, una tristeza que produce salvación, que es la tristeza por causa del pecado que se ha cometido contra Dios. Esa es la tristeza más preciosa que existe, hermanos, que debemos anhelarla, y si no la tenemos, aún anhelémosla. Si tú no te lamentas por tu pecado, eso muestra su condición de pecado, su estado. Pero si tú te lamentas por tu pecado, eso demuestra que ha habido regeneración. Eso demuestra que eres sensible al pecado. Eso demuestra que le duele ofender a tu Creador. Pero si no lo hay, hermanos, eso indica de que eres insensible. No eres bienaventurado aún. No eres bienaventurado y no puedes esperar un consuelo eterno. Hay un texto de Lamentaciones. Espero que el tiempo nos alcance. Vamos a Lamentaciones rápidamente. Lamentaciones, el libro, tiene el nombre de del contenido de ese libro. Lamentaciones está más adelante de Jeremías. Vamos allí. Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías, donde escribe los lamentos, las tristezas del pueblo de Israel debido a la cautividad. Ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Muchos de los hijos murieron, las casas tuvieron que ser dejadas, los bienes tuvieron que ser dejados. Eso pasó algo terrible, terrible. ¿Verdad lo que dice Lamentaciones 32? Lamentaciones capítulo 3, versículo 32. Dice así: antes se aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia. Está hablando de Dios que aflige al hombre, que lo castiga también, versículo 33. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Esto es Dios. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la persona del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba, no aprueba tal cosa, no aprueba el pecado, Dios. Verso 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Quizás muchos decían allí, bueno, ¿cómo es que fuimos llevados en cautiverio? Lo que Jeremías está diciendo es, ¿será que alguien puede decir que ha sucedido algo que Dios no haya mandado? Aún la cautividad fue ordenada ¿por quién? Por Dios. No es que se le salió de las manos a Dios las cosas, no. Verso 38, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, la calamidad, el dolor. Verso 39. Una pregunta que es la que quiero llevarles a que mediten. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Una pregunta aquí. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente o el hombre que vive? ¿Sabe, hermanos? Había muchas razones para que el pueblo hubiera lamentado allí en ese entonces. La pérdida de sus casas, la pérdida de su familia, de sus hijos, la libertad. Había muchas razones, pero dice la pregunta, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Qué responde allí el autor, inspirado por el Espíritu Santo? ¿Qué dice? Laméntase el hombre en ¿qué? En su pecado.
¿En qué es que el hombre realmente debe lamentarse? ¿En qué? En su pecado. ¿Hay muchas razones por las cuales el hombre se lamenta? Sí, hay muchas razones. Pero Dios demanda una razón por la cual el hombre debe llorar, debe lamentarse. Y la razón es ¿por qué? Lamentase el hombre en su pecado, por su pecado, o por haber pecado contra Dios, por estar en su pecado. Laméntase, lloren, en pocas palabras, lloren por su pecado. Lloren. Verso 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Fíjese bien, lamentémonos, laméntese y vuélvase a quién. Llore por su pecado y esto nos va a llevar a qué? A volverse a quién, a Jehová. A escudriñar que sus caminos, a escudriñar sus vidas, a ver que han pecado y los llevará a volverse a quién, a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Dios demanda esa tristeza para arrepentimiento, para salvación. Y terminemos con la razón de la felicidad. ¿Por qué es que son felices los que lloran? Ya sabemos en qué lloran, por su pecado, ¿verdad? Y a continuación dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán. La razón por la cual son bienaventurados los que lloran es porque ellos, ¿qué? Recibirán, eso es el futuro también, consolación, fortaleza, ánimo, es lo que van a recibir ellos. Es decir, hay una esperanza para aquel que llora, y la esperanza es de ser confortado y consolado. Recibirán consuelo, consolación. Y una de ese consuelo más grande, hermanos, y bendiciones más grandes que recibe aquel que llora por su pecado, una de esas bendiciones más grandes es el perdón. El perdón. Ya lo leíamos ahí en el Salmo 32, versículo 1, se lo recuerdo. Bienaventurado o dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Cuál es el consuelo más grande para aquel que reconoce que ha pecado y llora por su pecado? Uno de esos consuelos más grandes es el perdón de sus pecados. Feliz, dichoso y bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y su pecado cubierto. Dice a continuación, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad, o a quien Jehová no lo declara como un culpable. Bienaventurado y dichoso es él. David pecó contra Dios. ¿Sabe? David dijo en 2 de Samuel, se lo leo, cuando Natán le dice, David, tú has pecado contra Dios. David respondió de la siguiente manera. Dice David, entonces dijo a Natán, pequé contra Jehová. David dijo, pequé contra Dios, pequé contra Él. Él lo está lamentando, hermanos. Él está llorando por su pecado. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Dios? Dice a continuación, y Natán dijo a David, después que David lo lamenta, Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¡Qué consuelo enorme! David está consciente del pecado y David está lamentando su pecado. Pequé contra Jehová y Dios responde de esta manera. Jehová ha remitido, por medio de Natán, Jehová ha remitido, ha perdonado tu pecado y no morirás. ¡Qué consuelo! ¡Qué consuelo enorme! Piensen que te hagan una multa, un comparendo, pero te digan, te lo hice, te lo mereces, pero te lo voy a cancelar, te lo voy a eliminar inmediatamente. Tú te vas a comportar, sentir consuelo. Qué bueno que tenías esta deuda pendiente, pero oye, me la perdonaron. Dígame si eso no es causa de gozo y de alegría, de ánimo, ¿verdad? Es alegría, es gozo, qué bueno. Es la razón por la cual David bendice y exalta a Dios. Cuando dice, alma mía, bendiga a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. En Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ese es el consuelo más grande que recibimos de Dios, el consuelo.
el perdón de sus pecados. Pero no solamente el perdón, hermanos, sino también el consuelo eterno, que claramente al final todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto la fe en Cristo y han llorado por su pecado, van a recibir. En Apocalipsis 21:13 lo leo, dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, parte de los sufrimientos y el dolor que produce el mundo de hoy es por causa del pecado. Por causa del pecado es que vino la muerte, ¿verdad? Por eso es que se lamenta y hay luto cuando un ser querido claramente muere. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido la razón de que haya muerte física, muerte espiritual y muerte eterna? El pecado. El pecado trajo dolor, maldición y muerte. Hay una esperanza para aquellos que lloran por su pecado, y es que algún día, a futuro, hermanos, aún todas las causas que nos producen tristeza y dolor aquí van a ser eliminadas. No va a haber muerte, no va a haber llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas las cosas quedaron atrás. Todas las demás tristezas que hubieron por causa del pecado aún van a terminar completamente. Es decir, hay un consuelo eterno para todos aquellos que lloran hoy por su pecado. Recibirán consolación. La palabra recibirán está dando futuro también. A futuro recibirán consuelo eterno. La pregunta es si somos bienaventurados. Y como aplicación y finalización les hago esas preguntas. ¿Eres de aquellos que llora por tu pecado cada día? ¿Estás llorando por tu pecado? Le pregunto hoy a todos vosotros. ¿Estás lamentando tu pecado o simplemente no hay ninguna tristeza en ti? O quizás se complace y se deleite en tu pecado. Examínate hoy y vea si estás llorando por tu pecado, y si no lo estás haciendo, hermanos, vea lo que dice Santiago 4:8. Se lo voy a leer. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dice el Señor: pecadores, dice a continuación, afligidos y lamentad. Llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Saben cuál es el consejo del Señor a aquellos que no lloran por su pecado? Aquellos pecadores, pero que no lloran por su pecado, ¿saben cuál es el consejo del Señor a esos pecadores? El pecador, el llamado es: afligidos, contrístese, aflíguense, lamenten, lloren por su pecado. Dejen la risa, dejen el gozo. Vuestra risa se convierta en lloro, hermanos. Es mejor llorar hoy que de pronto reír hoy en el pecado, en la complacencia del pecado y de los deseos pecaminosos, y llorar la eternidad, porque eso es lo que va a acontecer. Allí será el lloro y el crujir de ¿qué? De dientes. Es el final, juicio. El cristiano es alguien que llora hoy y continuamente llorará por su pecado. Pero hay una esperanza de que un día dejará de llorar para siempre. El impío es alguien que en más probabilidades se deleita y ríe en su pecado, en su maldad, en sus deleites. Pero al final, si no se arrepiente, es que va a llorar por la eternidad en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, de la muerte segunda. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Va a haber un lamento eterno. De modo que el Señor llama al lamento, llama al lloro, llama a los pecadores que se humillen,
delante de Dios y Él lo va a exaltar, Él lo va a levantar un día. Él lo va a confortar, Él lo va a consolar. Pero hay un llamado a afligidos y lamentar y llorar, y vuestra risa se convierta en lloro. Si no lloras por tu pecado, Dios te ordena hoy: llore, contrístate, lamentate por tu pecado. Vuestra risa se convierta en lloro. Humíllate delante de Dios.